El hombre que están a punto de escuchar es John Ferney Gómez, quien contó en distintas entrevistas televisadas cómo le había quitado la vida a su expareja y madre de sus 2 hijos, una joven de apenas 17 años llamada Cindy Tatiana. No sé qué pasó y yo pierdo la razón, pierdo los sentidos, pierdo todo lo que siento por ella y solo me dio fue dolor y le disparé. En 2 oportunidades le disparé. ¿En el pecho? En el corazón. Lo más increíble de todo es que después de los hechos él se mantuvo prófugo de la justicia e incluso se disfrazó de mujer para asistir al funeral de Cindy. Sin embargo, una trampa orquestada por la policía con la colaboración de algunos amigos quienes lo traicionaron por una recompensa, llevó finalmente a que fuera capturado. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Colombia, el de Cindy Tatiana. Acompáñenme a ver todos los detalles. John Ferney Gómez Díaz nació el 3 de septiembre de 1993 en Chaparral, un municipio del departamento de Tolima, en Colombia. En este lugar transcurrieron los primeros años de su vida, en un entorno que estuvo marcado por la pobreza y el abandono. Él fue el menor de los 5 hijos de una mujer llamada Esperanza Gómez, y su padre Luis Alberto Jiménez no estuvo presente en su crianza, incluso se negó a reconocerlo. Según los testimonios, este hombre siempre había sido un padre ausente y había tenido en total 8 hijos con 5 mujeres distintas. Sin embargo, John Ferney fue el más marginado de todos, y no solamente del lado paterno, sino también del lado materno. Y es que muchos piensan que tal vez porque era el único hijo que Esperanza había tenido con otro hombre, ella y sus demás pequeños no llegaban a quererlo del todo ni a aceptarlo. Así que comenzaron a marcar mucha distancia con él. John Ferney solía jugar solo y su madre nunca le mostró afecto. La mujer reconoció que no le brindó suficiente amor y que al final no lo supo criar, pues prácticamente había sido un niño no deseado, y fue su abuelo materno quien se encargó de él casi en toda su niñez. Pero pese al distanciamiento que había entre ellos, existía otra cosa que marcaba mucho la relación entre John Ferney y su madre. Y es que el niño, a pesar de que ella no se mostraba amoroso y parecía que no quería tener una relación con él, se mostraba muy celoso y también posesivo. Parecía que John Ferney no quería que su madre mantuviera ninguna relación sentimental con otro hombre. Siempre estaba viendo qué hacía y era dominante y celoso. Y la llegada de un nuevo hombre a la vida de su madre le hacía pensar a este niño que seguramente haría que le quitara el poco cariño que le daba. Sea como sea, él creció como un joven solitario, buscando a alguien a quien aferrarse. Incluso a los 8 años fue víctima de un secuestro junto a uno de sus hermanos, algo que según comentaron los marcó profundamente. Un año después su familia se mudó a otra localidad en el sur de Bogotá, también marcada por la pobreza y la violencia. Así fue creciendo John Ferney, y cuando llegó a la adolescencia comenzó a entablar sus primeras relaciones amorosas. Salió con varias chicas y tuvo varias novias al mismo tiempo. Incluso con una de estas chicas llegó a tener su primer hijo. Pero a principios de 2012, a sus 18 años, mientras todavía asistía a la escuela secundaria, su vida dio un giro inesperado, cuando conoció a una estudiante de apenas 14 años llamada Cindy Tatiana Herrera Cruz. Cindy nació alrededor de 1998 en Huila, igual que John Ferney, en el seno de una familia completamente fragmentada. Sus padres se separaron cuando ella era muy pequeña y la familia no tenía mucho dinero para subsistir. Es más, en el momento en el que conoció a John Ferney, vivía con su madre y sus hermanos en una vivienda improvisada de latón, en un barrio que se había levantado en terrenos ocupados ilegalmente. Los jóvenes empezaron a cruzar miradas durante los recesos y poco a poco comenzaron a hacerse amigos. Pero esta amistad dio paso a algo más profundo, y John Ferney comenzó a cortejar a Cindy. La llenaba de halagos, le daba cartas e incluso le recitaba poemas. Fue así como pocos días después de su primer encuentro se hicieron novios, y al final se hicieron completamente inseparables, al punto en el que siempre estaban juntos cada vez que podían.
en cada receso, en cada escapada de clase y también a las horas de salida. A la madre de Cindy no le gustaba para nada esta relación. John Ferney no era santo de su devoción y además de eso se llevaban muchos años. Aparte también creía que eran muy jóvenes como para tener la responsabilidad de llevar un noviazgo bien. Eso sí, a ella no la dejaban salir a la calle y para verla fuera del horario de clase, John Ferney tenía que ir hasta su casa, donde Cindy usualmente ayudaba a su mamá con las tareas del hogar. La relación comenzó a avanzar rápidamente y pronto Cindy cumplió 15 años, por lo cual su familia decidió organizar una fiesta para celebrarlo. Pero ella lo sorprendió a todos al decir que iba a abandonar la casa de su madre para irse a vivir con John Ferney y sus padres. Esto evidentemente causó un gran malestar en su familia. Como les dijimos, no miraban a este hombre con buenos ojos, y ya para ese momento que lo conocían mejor decían que era un holgazán, un borracho y un mujeriego, e incluso pensaban que estaba implicado en malos pasos. Pero pese a las objeciones de su familia, Cindy no hizo caso y decidió seguir adelante, y al poco tiempo, como podemos imaginar, terminó quedando embarazada. Esto generó nuevos conflictos, ya que su madre no estaba de acuerdo en que ella tuviera un hijo a tan corta edad. Pensaba que podía tener un mejor futuro. La situación se hizo muy tensa, hasta que Cindy dejó el colegio para dedicarse por completo a ser ama de casa. Entretanto, John Ferney sí que continuó sus estudios, y también comenzó a trabajar en un taller de soldadura que era de su hermano. En vacaciones lo hacía a tiempo completo, y mientras estaba en clases lo hacía a medio tiempo. En todo ese lapso, él terminó ahorrando para poder cubrir supuestamente las necesidades de la hija que estaba por nacer. Su prioridad en todo momento era saber en dónde estaba Cindy, pero no porque la quisiera o se sintiera preocupado por ella, sino porque quería controlarla. Quería saber cada movimiento. Incluso cuando Cindy dejó de ir al colegio, él también se saltaba a las clases para vigilarla, y en muchas ocasiones llegó hasta faltar a su trabajo. Poco a poco el amor que supuestamente John Ferney le profesaba a Cindy se terminó convirtiendo en una obsesión y después en una pesadilla. Entre altibajos emocionales llegó el nacimiento de la primera hija de ambos y Cindy decidió que era momento de retomar sus estudios, pero a los pocos meses volvió a quedar embarazada, por lo cual sus planes quedaron truncados. Cindy decidió volver a quedarse en casa y John Ferney salía a jugar y a beber con sus amigos, lo que agregaba más conflictos en la relación, porque como cualquier chica adolescente, Cindy también quería salir. Evidentemente, estando embarazada no quería ir a fiestas ni a beber, pero sí a dar una vuelta con sus amigas o incluso a ver a su familia. Pero John Ferney no se lo permitía, él no estaba dispuesto a ceder. Él era extremadamente celoso y también grosero, la mordía, la pellizcaba y la empujaba. Decía que no podía tener amigos del sexo masculino, y que tampoco tenía que cruzar palabra con ningún hombre. Cualquier diálogo que Cindy tuviera con un hombre, ya sea en la calle, al comprar algo o por alguna necesidad, John Ferney lo veía como una posible infidelidad y una amenaza, lo que evidentemente provocaba que pelearan todos los días. La inseguridad y la desconfianza eran cada vez mayores y las discusiones eran constantes. También la familia de Cindy comentó que ella no tenía voz ni voto en su casa. El maltrato y el control de este hombre eran constantes. La golpeaba casi a diario en diferentes partes de su cuerpo. Los vecinos, familiares y amigos de Cindy fueron testigos de estas golpizas, ya que a él no le importaba que otros lo vieran. Siempre nos vigilaba, mi hermana nunca podía estar sola porque él mantenía detrás de nosotros vigilándola por todos lados. La situación se tensó todavía más cuando este hombre tuvo un altercado con la familia de Cindy. Al final, todos estos problemas colmaron la paciencia de la joven, y aún estando embarazada, finalmente dejó a John Ferney. Según comentaron, la joven se fue a casa de su padre, y en el mismo lugar también vivía un cuñado de su hermano. Esto llevó los celos y desconfianza de John Ferney al límite. De hecho, él siguió al hombre hasta la casa donde residían y lo confrontó. Además, acusó a Cindy de tener una aventura con él. De acuerdo con las autoridades, existieron algunos altercados entre John Ferney y el padre de Cindy, en los cuales la policía tuvo que intervenir. Ya después de tanta discusión, temiendo por la integridad tanto de su padre como del cuñado de su hermano, Cindy decidió volver a casa con John Ferney. Pensaba que esto lo calmaría y haría que su familia estuviera más tranquila. Eso sí, en esa ocasión ya no se fueron a vivir con los padres de él, sino que decidieron alquilar una casa juntos.
En los primeros días las cosas parecían estar bastante calmadas, y con el paso de las semanas todo parecía ir muy bien. Pero después de un tiempo él conservó sus malos hábitos, volvió a beber y dejó sola a Cindy durante mucho tiempo. Al final ella decidió irse a casa de su madre, quien vivía todavía con algunos de sus hermanos, sin imaginar que este sería el detonante de todos los hechos. En medio de todas estas discusiones, Cindy terminó dando a luz. Ya para mediados de 2015, ella, sus hijos y su madre se fueron a un lugar llamado Neiva, donde estuvieron más o menos un mes. Pese a la distancia, John Ferney seguía pendiente de todos los pasos que ella daba, y fue el primero en enterarse de que ella había vuelto. Apenas Cindy volvió, fue corriendo a verla, pero su familia llamó a la policía porque no lo querían cerca. Sin embargo, según sus propias palabras, le costaba aceptar que la relación había llegado a su fin, y también le resultaba muy difícil desprenderse de ella. Él pensaba que se había ido con otro y que no había marcha atrás, pero cuando la vio volver dijo que se había alegrado. Como Cindy no quería volver con él, John Ferney, según su versión, denunció en la oficina de bienestar familiar que ella no le permitía ver a los niños. Cindy acudió a las primeras citaciones, y debido a su comportamiento violento, él fue remitido a terapia con un psicólogo, pero solo acudió a 3 o 4 sesiones. Más allá de querer ser un buen padre, un buen hombre y tal vez en algún momento una mejor pareja para Cindy, él solamente estaba obsesionado en que él volviera a vivir con ella. Así que en cierto punto de todo esto, le llevó una serenata y unas flores para que volviera a su casa, pero en ese momento era septiembre de 2015 y la familia llamó a la policía. Amor, solo quiero decirte que te amo. Quiero que se case conmigo. Que a pesar de todo lo malo que me he portado, te pido perdón. Que te cases conmigo en este momento. A pesar de esto, no se daba por vencido y comenzó a espiar a Cindy. Él mismo reconoció que fue varias veces a vigilarla a lo lejos y que se le había metido en la cabeza para ese momento que Cindy ya tenía otra pareja y quería comprobarlo. Él pasaba horas escondido detrás de una roca, viendo la vivienda de la mamá de la joven. Todos en la familia de Cindy lo habían visto merodeando el lugar. Incluso lo grabaron observando hacia el interior de la casa. La situación se prolongó por algunas semanas, hasta que pasó lo que todos temían. El 20 de octubre de 2015, John Ferney pasó parte del día con sus amigos. En eso se encontró con una prima de Cindy que estaba en el grupo y tuvieron una confrontación que no trascendió a mayores. Entonces él decidió ir a buscar a la joven. Antes estuvo en la casa de un amigo al cual le pidió un arma, alegando que iría a un lugar un tanto conflictivo. Según el relato del amigo, él le prestó un revólver, pero le advirtió que solamente tenía 3 tiros. Después de esto, John Ferney pasó por casa de su madre y estuvo conversando con ella durante algunos minutos. Cuando ya le dijo que se iba, la mujer le preguntó a dónde, y él le respondió que iría a ver a Cindy. Ella lo regañó y le dijo que desistiera de esa relación porque no iba a sacar nada bueno de eso, pero él le dijo que solo iría a entregarle la demanda que había interpuesto para que le permitiera ver a sus hijos. Él estuvo luego de esto unas 5 horas esperando a que Cindy saliera de casa. Afirmó que en cierto momento la joven ya estaba afuera, acompañada por un hombre llamado Luis Alfonso Moreno, de 46 años, quien era un vecino y que mantenía una relación de pareja con la madre de Cindy. John Ferney, según contó más adelante, dijo que en ese momento él supuestamente había visto cómo Cindy y Luis Alfonso se habían besado, lo que desató su furia. Él estaba ciego de los celos y salió de su escondite decidido a confrontarlos, pero para ese momento la familia de Cindy salió y le pidieron no entrar al lugar. Todos comenzaron a tratar de razonar con él, pero él insistió en que no se iría hasta hablar con Cindy. En cierto punto la chica salió y comenzaron a hablar. Supuestamente le había entregado el documento de la demanda. Ella se molestó, lo rompió y se metió en la casa. Debido al alboroto, también Luis Alfonso volvió a salir y amenazó a John Ferney con hablarle a la policía. Fue en ese momento que él sacó el arma, y en un intento por evitar una tragedia, Cindy salió y lo encaró. Pero para ese momento él ya estaba convencido que Cindy tenía otra pareja. En ese momento él la increpó sobre esta nueva relación. Sacó el arma y apretó el gatillo 2 veces. Cindy fue alcanzada esas 2 veces por las balas. Una le entró en el brazo y otra en el costado, la cual le perforó los pulmones. Luis Alfonso intentó auxiliarla y se interpuso entre ella y John Ferney, pero él accionó por 3ª vez el arma, alcanzándolo en la cabeza. De acuerdo con los testimonios, los gritos de la madre de Cindy eran desgarradores y comenzó a alertar a los vecinos, quienes comenzaron a acercarse con palos y distintas herramientas para hacer justicia por su propia mano.
Ya temeroso a ser agredido, John Ferney se escabulló entre los matorrales y se fue del lugar. La noticia de los hechos conmocionó a la comunidad y a todo Colombia. Pocas horas después de los hechos, la policía comenzó a recorrer cada rincón del barrio buscando al hombre. Él para ese momento se estaba escondiendo en casa de un amigo y pasó la noche viendo los telediarios con todos los avances, esperando que en alguno dijeran que Cindy había sobrevivido. A estos amigos que lo encubrieron en un primer momento les comentó que estaba arrepentido y que sus actos no habían sido planeados. Dijo que se había dejado llevar por los celos y la ira irracional. Los amigos le aconsejaban que se fuera y que se escondiera, y que ya nadie quería haberse involucrado de protegerlo. No obstante, según dijo, tenía pensado entregarse a las autoridades, pero quería ver a Cindy por última vez. Fue en ese momento que su cuñada y un amigo decidieron ayudarle, dándole algunas prendas femeninas para que se disfrazara y asistiera al sepelio, que tuvo lugar unos días después. Me disfracé con una ropa que tenía este muchacho para poder ir y pasar desapercibido. Pero siempre a la distancia, ¿no? Porque no me podía acercar tampoco mucho. Ese día John Ferney se vistió y se maquilló. Se puso una peluca y aunque era arriesgado, fue hasta el cementerio, donde los familiares de Cindy le daban el último adiós. Fue acompañado de estos amigos quienes lo habían ayudado y se mantuvo a más o menos 10 metros del lugar donde sepultarían a la joven. La familia de la joven jamás imaginó que muy cerca de ellos ese día tan doloroso estaba John Ferney. El hombre comenta que después de eso regresó al barrio y estuvo bebiendo y pese a que la policía lo buscaba, él quería ver a sus hijos, especialmente a su hija, con quien era muy apegado. Las autoridades para ese momento ya habían comenzado a tender un cerco para encontrarlo y se comenzó a ofrecer una recompensa equivalente a unos $2.500. Esto sería un punto crucial en la investigación, ya que gracias a esta recompensa, algunas personas del círculo cercano de John Ferney comenzaron a pensar en darle información a la policía. Así, varios de sus amigos y conocidos decidieron delatarlo y colaboraron con las autoridades para tenderle una trampa. La trampa era que los amigos de John Ferney tenían que invitarlo a beber y en ese momento la policía lo detendría, y esto sucedió completamente acorde al plan. La investigación se centró en distintos testimonios y en las evidencias que se había recabado en la escena de los hechos. El hombre fue acusado por feminicidio en el caso de Cindy y por asesinato agravado en el caso de Luis Alfonso. El juicio comenzó en el año 2016 y se resaltó el patrón de violencia de género que había marcado la relación entre Cindy y John Ferney. Se dijo que el hombre había estado dominado por los celos y la inseguridad, además de la necesidad de control. También se habló de su infancia y de cómo él se aferraba a las personas para que le dieran cariño. También se dijo que Cindy había sido sometida a restricciones y humillaciones por parte de él. A pesar de que la defensa siguió hablando de la infancia del hombre y diciendo que lo que necesitaba era ayuda psiquiátrica, el tribunal lo declaró culpable y lo sentenciaron a 57 años de prisión, la pena máxima en Colombia. Él fue trasladado a una celda de máxima seguridad, en una cárcel conocida como Cumbita. Entre 2023 y 2025 él dio al menos 2 entrevistas, en las cuales reveló distintos detalles no solamente de su niñez, sino también de su relación con Cindy y de su día a día tras las rejas. John Ferney en estas entrevistas reconoció que maltrataba a la joven física y psicológicamente, que la insultaba y que la acusaba de tener muchos amoríos. Además también de contar su versión de la supuesta relación que había entre Cindy y Luis Alfonso, algo que fue completamente negado por la familia de la joven. También en estas entrevistas ha contado cómo se coló en el entierro de Cindy, como ya dijimos, vestido de mujer. Además de esto, sigue justificando sus acciones con el supuesto abandono emocional que sufrió de niño. Dice que está muy traumado y que realmente él tendría que haber cambiado lo que había hecho su padre y ahora tiene mucho dolor de que sus hijos, al igual que él, crezcan sin una figura paterna. Él también destacó justamente que por esa ausencia era que actuaba de la manera en que lo hacía. Y en el momento en el que estamos haciendo esta investigación, en agosto de 2025, se sabe que los hijos de Cindy y John Ferney están bajo cuidado de su familia materna. Y muchos especialistas recomiendan que se les proporcione terapia, ya que seguramente lo ocurrido les ha dejado muchas secuelas emocionales. Para este momento, los hijos de Cindy y John Ferney tienen 12 y casi 11 años. Además de eso, recordemos que él ya había tenido un hijo antes de su relación con Cindy, que tiene 13 años. Ninguno de estos 3 chicos lo ha visitado en la cárcel y seguramente no lo hagan.
Hoy la historia de Cindy y John Ferney sirve de advertencia para todas esas jóvenes que comienzan a salir y a conocer chicos, para que lo tomen como un ejemplo de cómo no debe ser una relación sentimental y de cómo todas estas actitudes de celo y control no demuestran para nada lo que es el amor. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, muy triste y muy impactante también, como este hombre fue hasta el cementerio para ver por última vez a la mujer que le había quitado la vida, la que era también la madre de sus 2 hijos. Un caso muy lamentable. Cindy era demasiado joven, sus padres tenían razón cuando le prohibieron tener esta relación y cuando le dijeron también que era demasiado joven para ser madre. Lastimosamente estas cosas suceden casi todos los días y Cindy se topó en el camino de este hombre, quien era alguien pues que quería tener el control de la situación y no soportaba que ella quisiera estar alejada de él. Una situación completamente lamentable. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otros canales y también en mis otras redes, allí subo contenido también casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós. Una joven desapareció sin dejar rastro en un barrio tranquilo de Brasil. Días después, su cuerpo aparece en condiciones que estremecieron hasta el más experimentado de los forenses. El caso de Mercia Nakashima es una historia marcada por la obsesión, la traición y un crimen que paralizó a todo un país. ¿Qué llevó a una mente aparentemente normal a planear algo tan oscuro? ¿Y cómo es que todo estuvo durante días literalmente bajo las narices de los investigadores y no se dieron cuenta? Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. El 6 de octubre de 1981 nació Mercia Miki Nakashima, en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Fue hija de una mujer llamada Janet, quien era profesora de primaria, y de un hombre llamado Makoto, de profesión abogado. Ambos eran de origen japonés y habían emigrado a Brasil en búsqueda de nuevas oportunidades y un futuro prometedor. Mercia creció junto a sus 2 hermanos, Marcio, quien curiosamente nació el mismo día que ella pero 4 años antes, y Claudia, la hermana del medio. Quienes conocían a Mercia decían que era una mujer de carácter fuerte y decidido, una joven de personalidad explosiva y con poca tolerancia a las injusticias. Esta característica la llevó a abandonar la carrera de docencia para dedicarse de lleno a la abogacía. De hecho, uno de los recuerdos que su familia guarda de ella es el momento en el que aprobó el examen de la Asociación de Abogados de Brasil. Mientras tanto, en su vida personal, Mercia era risueña, apasionada por el baile y muy unida a su familia, especialmente a sus hermanos. Ya alrededor de sus 25 años, Mercia conoció a un hombre llamado Misael Bispo de Souza, un ex policía militar y abogado 10 años mayor que ella, con quien coincidió trabajando en el mismo despacho de abogados. Juntos crecieron profesionalmente y ambos se convirtieron en socios del despacho. Poco a poco la relación se volvió una relación sentimental, pero fue bastante tormentosa, marcada por numerosos altibajos. Ella era de espíritu libre y anhelaba disfrutar la vida y pasar tiempo con su familia. Mientras tanto, él quería que ella se dedicara más a su relación. Y es que a pesar de los intentos de Misael porque Mercia se casara con él, ya que en 2 ocasiones le propuso matrimonio, ella lo rechazó, dejando en claro que no compartían planes para el futuro. Ya en 2009, luego de 4 años de noviazgo, al final la joven decidió ponerle fin, deseando dejar atrás los conflictos, reconstruir su vida y tener una relación que se pareciera más al estilo que ella buscaba. También le propuso mantener una relación estrictamente de amistad, esto para que no hubiese malos entendidos. Para ese momento los padres de la chica estaban divorciados. Ella vivía en su propio apartamento, el cual compartía con su padre. Además de eso, también había comprado un automóvil nuevo. Al final, la carrera profesional de Mercia estaba en su auge y ella no quería dedicarse al hogar y a la familia. Sabía que no tenía las mismas metas que su novio y por eso había decidido terminar la relación, para que él no perdiera el tiempo y encontrara una persona que buscara lo mismo que él quería. Con el tiempo, la mujer adoptó la costumbre de levantarse temprano, prepararse un café y dejar uno listo para su padre. Luego de eso salía a la panadería, donde desayunaba un pan recién horneado y disfrutaba de todos los momentos tranquilos de la vida. Pero esta vida tranquila dio un giro inesperado el 23 de mayo de 2010, cuando su vida se vio interrumpida por un doloroso capítulo. Ese día Mercia asistió a un almuerzo en la casa de su abuela,
donde disfrutó de la compañía de su madre, hermanos y otros familiares. Más o menos a las 6:30 de la tarde se despidió y salió rumbo a su casa. Era un trayecto que le tomaba entre 5 y 10 minutos, dependía del tráfico, pero esta vez las cosas no salieron bien, y es que Mercia nunca llegó a su casa, dejando a su familia sumida en la incertidumbre y el temor. 2 días después de no saber nada de ella, desesperados decidieron tomar cartas en el asunto y comenzaron a buscarla por su cuenta. Difundieron varias fotografías de la joven, recorrieron hospitales, fueron a morgues, preguntaron a conocidos, pero no lograron encontrar ni una sola pista, y cada día que pasaba la angustia iba en aumento. Sin más opciones decidieron acudir a las autoridades para denunciar la desaparición. Primero los policías descartaron la posible sustracción, pues no había llegado ninguna llamada pidiendo rescate. Además de esto, las tarjetas de crédito de Mercia no habían sido tocadas, y su automóvil, un Honda Fit de color plateado, seguía sin aparecer. Cada detalle aumentaba la sensación de que algo no estaba bien, y así la espera aumentó la tensión, por lo que la familia decidió buscar ayuda en los medios de comunicación. Fue la hermana de Mercia quien decidió dar su voz. Ella rogó que le devolvieran a su hermana en un noticiero local, y ofreció lo que fuera para recuperarla. Dijo entre lágrimas que podían quedarse con el automóvil, con el dinero de sus cuentas y con todo lo que ella tuviera, pero solo quería una cosa, que los llamaran y les dijeran que podían recogerla en algún lugar. También pidió a todas las personas que tuvieran información que les pudiera ayudar a llegar al paradero de Mercia, que la dieran a la policía inmediatamente. En ese momento ya la familia comenzó a pensar en el exnovio de Mercia, Misael. Recordemos que decían que era un joven posesivo y controlador, y según comentaron, cuando Mercia decidió terminar la relación, él había comenzado a acecharla. Además, también hubo un detalle bastante perturbador. Minutos antes de que Mercia saliera de casa de su abuela, había recibido una llamada de Misael. La conversación fue breve, pero bastante inquietante, y este dato obviamente encendió las alarmas de las autoridades, quienes no podían ignorar la posibilidad de que Misael estuviera involucrado en los hechos. Ya el jueves 27 de mayo fue el hombre quien se presentó en comisaría, a pesar de no haber sido citado. Curiosamente, él se enteró de que lo señalaban como sospechoso y abandonó el edificio apresuradamente sin dar ninguna declaración. Pero en su prisa olvidó un documento muy importante en la comisaría, un detalle que no pasó desapercibido para las autoridades. Al final fue citado al día siguiente para declarar, pero no compareció. Fue hasta el día 31 de mayo que se volvió a presentar, pero esta vez acompañado de un abogado. En su testimonio, Misael negó estar involucrado en la desaparición de Mercia, y afirmó que aunque la relación había terminado, ambos seguían viéndose. Según su versión, la última vez que habían estado juntos había sido el día sábado antes de que ella desapareciera, cuando fueron al cine. Además aseguró que intentó llamarle el día que ocurrieron los hechos, pero no pudo hablar con ella. Misael también tenía una coartada para la policía. Dijo que ese domingo él estaba en compañía de una trabajadora sexual, pero no podía proporcionar detalles que le permitieran identificarla. Su versión evidentemente no convenció a las autoridades, porque esa coartada no podía ser corroborada por nadie. Durante varios días la búsqueda de Mercia fue incansable, y familiares, amigos y autoridades recorrieron cada rincón. A medida que pasaban las horas, la esperanza de encontrarla con vida comenzaba a desvanecerse. Las pistas eran escasas y la incertidumbre crecía cada vez más. Fue hasta el 10 de junio, más de 15 días después de una intensa búsqueda, que la denuncia anónima de un pescador condujo a las autoridades a una escena escalofriante. Y es que bomberos y policías encontraron el automóvil de la joven hundido en una presa, sumergido a 6 metros de profundidad. Una de las ventanillas estaba abierta y dentro del vehículo se hallaron varias de sus pertenencias. Este hallazgo comenzó a dar una sensación de desesperanza a todo el mundo. El automóvil fue inspeccionado ese mismo día por la tarde y los peritos retiraron algunos objetos y los embolsaron como parte de una investigación, pero las esperanzas para encontrar alguna pista útil eran casi nulas. El vehículo había estado sumergido durante demasiado tiempo y al ser sacado del agua estaba cubierto de barro, lo que dificultaba mucho la posibilidad de obtener evidencias claras que pudieran servir. El techo del automóvil también estaba abollado, y era tarea de los forenses identificar qué lo había causado. Con este hallazgo también llegó una ola de angustia y desesperación. Ese mismo día el padre de la joven contrató los servicios de un experimentado pescador de 47 años llamado Roberto. Esto para que buscara el cuerpo en las cercanías de donde se había hallado el automóvil.
Menos de 24 horas después, el 11 de junio, el pescador hizo el horrible hallazgo. El cuerpo de Mercia estaba a orillas del río, flotaba boca abajo y su rostro estaba irreconocible por el avanzado estado de descomposición. Fue el hermano de la joven quien tuvo que enfrentar el desgarrador momento de identificarla. Finalmente, al verla, el impacto fue devastador, y según comentó, aquel instante le quedó grabado para siempre en su memoria. Rápidamente los peritos acudieron al lugar para realizar la primera valoración del cuerpo y determinaron que probablemente Mercia se había ahogado, ya que ella no sabía nadar. Durante la inspección inicial también notaron una herida de bala en su cuerpo. Ese mismo día varios agentes de policía llevaron a cabo una orden de registro en la casa de Misael, quien pronto se convirtió en el principal sospechoso. Durante la operación encontraron 2 armas de fuego registradas a su nombre. Además, según los reportes de distintos medios locales, confiscaron una camisa rota y un par de zapatos que estaban completamente manchados de tierra, objetos que comenzaron a levantar sospechas y a perfilarse como posibles evidencias clave en la investigación. Y mientras la policía seguía investigando, la familia se despidió de Mercia, sepultando su cuerpo el día 12 de junio. Todo el mundo pedía justicia y también daban a conocer su anhelo de esclarecer las cosas. 2 días después, el testimonio de otro pescador dio un giro inesperado en la investigación. Según el relato del hombre, el 23 de mayo, mientras se preparaba para pescar, observó un automóvil abandonado que flotaba parcialmente en el agua. Poco después escuchó los gritos desesperados de una mujer, justo antes de que el vehículo se hundiera. El pescador también afirmó que había visto a un hombre alto cerca de la escena, aunque por la distancia no pudo distinguir su rostro. Luego de esto llegaron los resultados del informe forense. Según los documentos, Mercia había recibido un disparo en el brazo izquierdo. El trayecto también había impactado en su boca. Sin embargo, la causa definitiva de su muerte había sido el ahogamiento, por lo que se indica que había llegado al lugar donde fue encontrado su cuerpo todavía con vida. El reporte esclareció una duda muy importante de los investigadores, ya que ellos no sabían si Mercia había llegado al lugar con el disparo o le habían disparado allí. Según los reportes, a ella le habían disparado en otro lugar. También se confirmó que el día que la joven había perdido la vida había sido el 23 de mayo. En los días siguientes, los investigadores comenzaron a estrechar más el cerco alrededor de Misael. El caso avanzaba y se llevaron a cabo 2 nuevos interrogatorios, pero la persona que declaró esta vez fue el abogado de Misael. Según él dijo, él había llorado intensamente al conocer lo que había sucedido con Mercia e intentaba mostrar una postura siempre de dolor. Pero había una cosa que las autoridades también se habían enterado, y era que el automóvil de Mercia, según algunos testigos, había estado cerca de la casa de Misael el día en el que ella había desaparecido. Cuando lo cuestionaron, él no supo qué contestar aquí. Él, sin embargo, en ese momento siguió insistiendo con su coartada inicial, que se encontraba con una trabajadora sexual. Pero también había otro testimonio, un vigilante del estacionamiento de un hospital, que aseguró haber visto a Misael estacionar ese automóvil el mismo día en el que Mercia había desaparecido, pero él siguió negando los hechos. También algunas pericias arrojaron una extraña conexión entre Misael y un hombre de 39 años llamado Ebrando Becerra Silva, quien trabajaba como guardia de seguridad. Según la investigación, Misael había hablado con Mercia 16 veces el día en que desapareció, y cada vez que la llamaba se comunicaba inmediatamente con este hombre llamado Ebrando. La policía también encontró un teléfono que era utilizado por Misael, pero estaba a nombre el aparato de otra persona. Eso sí, la tarjeta SIM o el chip que tenía dentro del teléfono sí que estaba registrado a nombre de Misael y él mismo lo aceptó. La policía creía que tal vez en este teléfono había algo muy importante para la investigación, y resultó que sí. Desde este dispositivo, Misael, los días antes de los hechos, también había realizado distintas llamadas al número de Ebrando. Durante los siguientes meses, las autoridades siguieron recopilando pistas y también testimonios. Todos apuntaban a Misael como el principal responsable de los hechos. La investigación también reveló detalles escalofriantes sobre lo que había sucedido el día de los hechos. Según se supo, Mercia había recibido un disparo dentro del vehículo y esto le había hecho desmayarse. Después del disparo, el atacante había ido hasta la presa y había empujado el vehículo al agua. Como sabía que Mercia no podía nadar, ella se había ahogado.
Además, en un bosque cercano al lugar, los investigadores descubrieron un terreno que terminaba en una propiedad privada, y se especuló que posiblemente este había sido utilizado por la persona que había perpetrado los hechos para poder huir sin que nadie lo viera. Un testigo también declaró haber visto a Misael hablando con Ebrando en una gasolinera el día que había sucedido todo, y otro testigo mencionó haber visto el automóvil de Mercia con una gorra dentro. Por otro lado, las cámaras del edificio donde Mercia vivía con su padre habían captado a Misael entrando en el lugar 2 días después de la desaparición de la joven. En las grabaciones el hombre aparecía vestido con un pantalón y una camisa de vestir, lo que despertó aún más sospechas. Misael no pudo desmentir haber ingresado al edificio. Sin embargo, según su versión, lo hizo con la intención de hablar con el padre de Mercia, porque estaba muy preocupado por la familia. Aseguró que estuvo allí más de media hora y que había sido él quien le había insistido a la familia que presentaran un reporte formal de desaparición. Sin embargo, este argumento resultó inconsistente, ya que la madre había realizado la denuncia a la policía antes de la visita de Misael. Además de eso, el padre de la joven aseguró que él no había tenido ningún interés en buscar a Mercia durante las primeras horas, solamente había llegado para preguntar dónde estaba la chica. Los investigadores encontraron un correo electrónico que Misael le había enviado a Mercia, donde había algunas frases amenazantes. Este nuevo hallazgo añadió un elemento de tensión al caso, sugiriendo que la relación entre ellos no solo había sido problemática, sino que posiblemente contenía indicios de violencia o intimidación. El texto original del correo electrónico fue entregado al Departamento de Homicidios para poder ser analizado con el objetivo de comprender mejor la dinámica que tenía la pareja. El mensaje había sido enviado 39 días antes de la desaparición de la joven, el 17 de abril, y reflejaba una muestra de dolor muy profunda, con frases de naturaleza tóxica. También se veía que había mucha rabia de Misael hacia Mercia. También se supo que la joven había tenido que apagar su teléfono en esa época para evitar hablar con él, mientras Misael le exigía una respuesta clara. Querían saber si seguirían su vida juntos o no. En esa misma época también ella le aseguró que ya no estaban juntos como pareja, que simplemente quería su amistad y que ya no tenía el deseo de tener una relación sentimental con él. Le dijo que ella solo quería divertirse y Misael le reclamó que si alguien nuevo entraba a su vida seguramente ella se olvidaría de él. También, según Misael dijo en otro correo enviado unos días después, Mercia lo había tratado con desprecio y humillación, e incluso le recordó un accidente de automóvil cuando recibió una multa para ayudarla a ella. Para los familiares de Mercia los correos tenían un tono amenazante, pero para el abogado de él esto no era así. Según dijo, en ningún momento él estaba amenazando directamente a la mujer, y que simple y sencillamente eran palabras de cualquier hombre que hubiese sido dejado en una relación sentimental. Ya para el 25 de junio, Ebrando fue detenido y trasladado a una cárcel, como partícipe del crimen. Según las investigaciones, el día que Mercia desapareció se había reunido en persona 2 veces con Misael, lo que apuntaba a una especie de coordinación entre ambos. En su primera declaración ante las autoridades, el hombre dijo que en efecto había recibido instrucciones de recoger a Misael en la presa donde fue encontrado el cuerpo de Mercia, y también dijo haber visto al hombre en la escena con una pistola en la mano. También comentó que había escuchado a Misael celebrar todo lo que había ocurrido, repitiendo en 2 ocasiones en un tono triunfal que ya todo había acabado. Así las cosas, Ebrando fue acusado de homicidio calificado con agravantes. Sin embargo, en un giro inesperado durante una segunda declaración presentada ante la fiscalía, él desmintió su versión inicial, alegando que lo habían obligado y que solamente había hablado por la coacción de la policía, y no porque realmente esos fueran los hechos que habían sucedido. Sin embargo, el impactante testimonio del hombre ya estaba en la cabeza de las autoridades, y para ese momento Misael, que no estaba en prisión preventiva, también fue detenido. Misael volvió a declarar diciendo que no tenía nada que ver con el crimen, y prestó una declaración de más de 2 horas. Cuando Misael llegó al departamento de policía para dar esta declaración, muchas personas lo estaban esperando fuera, gritándole improperios, y cuando salió sucedió lo mismo. Fue su abogado quien lo defendió, diciendo que él simplemente había respondido las preguntas de la policía y que estaba colaborando. Al final, el 2 de agosto se presentó la denuncia formal contra Misael y Ebrando, acusándolos de homicidio calificado. Se solicitó por un tiempo la prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos.
Sin embargo, aquí ocurrió una de las primeras decisiones judiciales que generó una cadena de polémica en el caso, ya que estas dos personas fueron liberadas en las primeras etapas de la investigación, aunque el tribunal, como ya sabemos, había ordenado una prisión preventiva. El abogado de Misael había solicitado también un habeas corpus, el cual fue aceptado por el tribunal. El tribunal no solamente negó el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía, sino también decidió no mantener la detención temporal previamente ordenada. Tras esta decisión, Misael reapareció para firmar un formulario de comparecencia, un procedimiento habitual después de que se revoca una orden de detención. Unos días después también se revocó la detención preventiva en contra de Ebrando. Al final, los familiares de Mercia se sintieron muy frustrados y muy tensos, mientras seguían reclamando justicia. Evidentemente, esta medida generó una ola de indignación, y la rabia creció profundamente entre los seres queridos de la joven. Las decisiones judiciales desencadenaron un giro inesperado en el caso, ya que poco tiempo después de salir en libertad, Ebrando decidió huir, lo cual evidentemente complicó las investigaciones y sumó una fuerte incertidumbre al proceso. La Fiscalía solicitó realizar entonces un ejercicio clave para la investigación, la reconstrucción del caso. Este proceso tuvo como objetivo esclarecer los detalles del crimen y constatar las declaraciones de Misael y Ebrando, esto mediante un análisis exhaustivo de movimientos y acontecimientos. La versión de Misael fue constatada con un minucioso rastreo y análisis comparativo de su teléfono celular, lo que permitió trazar sus movimientos en tiempo real y verificar si coincidían con los lugares y horas que él había dado en su testimonio. Recordemos que él había dicho que cuando Mercia desapareció, estaba pasando el tiempo con una trabajadora sexual. Paralelamente, la policía también examinó los últimos pasos del hombre e intentó reproducir el camino que él aseguró haber tomado. Esta reconstrucción se realizó desde la casa de Misael sin la presencia del hombre o de sus abogados, y los agentes de policía asumieron los tres roles: el sospechoso, Misael, el posible cómplice, Ebrando, y la víctima, Mercia. La primera etapa de la reconstrucción se centró en el trayecto desde la casa de Mercia hasta la presa, lugar donde, como ya sabemos, se encontró su vehículo y su cuerpo. En la presa, los peritos realizaron una simulación de lo que ellos pensaban había pasado. Según las hipótesis, como ya dijimos, Mercia ya había recibido el disparo y estaba en el automóvil perdiendo el conocimiento. Posteriormente, como ya sabemos, el vehículo fue arrojado al agua. Los investigadores utilizaron cámaras para documentar cada paso del proceso, buscando posibles inconsistencias entre las pruebas y las declaraciones. Además, también reconstruyeron los movimientos de Ebrando, quien según su propio testimonio se había reunido con Misael en 2 ocasiones en 2 lugares distintos, uno de ellos la presa. La reconstrucción no solo permitió fortalecer las hipótesis iniciales, sino también dejó al descubierto múltiples incongruencias en las versiones presentadas por Ebrando y Misael. Y es que la información de los teléfonos era crucial, y esta mostraba que Misael había estado cerca de la presa el día que ocurrieron los hechos. Luego de todo este complejo proceso judicial, se concluyó que tanto Ebrando como Misael tendrían que enfrentar un juicio por la muerte de Mercia. Para ese momento ya no se sabía en dónde estaban los 2 hombres, por lo cual se incluyeron en la lista de personas buscadas por la policía. Bajo la creciente presión de las autoridades y los medios de comunicación, Misael decidió entregarse voluntariamente, luego de haber permanecido prófugo durante varios meses. Su decisión se produjo después de que la policía comenzara a intensificar sus búsquedas. Una vez entregado, Misael fue recibido en la comisaría y rápidamente trasladado a prisión preventiva. A lo largo del proceso continuó insistiendo en su inocencia y mantuvo su versión de los hechos, pero la policía ya tenía pruebas directas que lo incriminaban. Ebrando, sin embargo, logró evadir a las autoridades durante un largo periodo, manteniéndose fuera del radar de la policía hasta junio de 2012, cuando fue capturado en un operativo que se realizó en una zona rural. El juicio de Misael y Ebrando así comenzó en marzo de 2013, y debido a la explotación mediática del caso, fue el primero en la historia de Brasil retransmitido en directo por televisión. Según la Fiscalía, Misael actuó movido por los celos, incapaz de aceptar que Mercia estaba poniendo fin a su relación. Debido a esto, le había privado de su libertad, le había quitado la vida y luego había intentado encubrir el crimen. Se presentaron pruebas contundentes, como por ejemplo un informe forense que revelaba que los zapatos que se habían encontrado manchados de lodo en la casa de Misael eran los que él había utilizado el día de los hechos,
ya que el lodo era el mismo que estaba en la presa. Tenían los mismos fragmentos microscópicos de algas de agua dulce. La parte acusadora también presentó 16 testigos, cuyas declaraciones fueron completamente fundamentales. Entre ellos se encontraba el propio Ebrando, que para el juicio había reiterado su versión original. Señaló a Misael como el autor material del crimen y él simplemente como la persona que lo había ayudado a huir del lugar. También declaró una trabajadora sexual. Esta mujer, al escuchar del caso en las noticias y pensando que seguramente Misael no tenía coartada, fue quien le dijo que ella podía, a cambio de una cantidad de dinero, fingir que era la mujer con la que él decía haber estado ese día. Él consiguió incluso que ella aceptara su propuesta, pero todo esto había sido parte de una estafa. El abogado de Misael insistió en su inocencia a lo largo de todo el proceso. Confirmó que él no tenía nada que ver y que las pruebas en su contra eran insuficientes. Pero todo lo que decía Misael en su declaración rápidamente fue cuestionado y desmentido. Um homicídio significa matar alguém. O senhor concorda comigo? Concordo. Foi o senhor que matou Mércia Nakashima? Nunca, excelência, jamais. Finalmente, después de 4 días de juicio, el jurado emitió su veredicto de culpabilidad. Misael fue condenado por homicidio triplemente calificado y ocultación de cadáver, y condenado originalmente a 20 años de prisión en régimen cerrado. Sin embargo, luego de presentar una apelación, el abogado de la familia de Mércia pudo aumentar la pena a 22 años y 8 meses. Por su parte, Brando fue sentenciado a 18 años de prisión. En octubre de 2021, su defensa solicitó su libertad, alegando buena conducta. Ebrando disfrutó entonces de 10 concesiones de libertad temporal, regresando siempre a prisión después de finalizar cada periodo. Además, le otorgaron 689 días de remisión de pena por trabajo. Y finalmente, en 2022 se le concedió el régimen abierto y salió en libertad, aunque con restricciones y normas. En el caso de Misael, él salió de prisión en 2020, cuando recibió el beneficio de arresto domiciliario por la emergencia sanitaria mundial. Él solicitó este beneficio argumentando que formaba parte de un grupo de riesgo, ya que para ese entonces padecía de hipertensión arterial y tenía el sistema inmunológico comprometido. Sin embargo, después de 3 meses en su casa, el tribunal revocó el beneficio y debió ir de vuelta a prisión. Ya en abril de 2022, Misael fue expulsado al final de la corporación militar y perdió su patente como abogado. Además, fue despojado de todas sus condecoraciones y de su registro de arma de fuego. Y después de cumplir 11 años en prisión, se benefició del régimen abierto. Por lo tanto, según se sabe, está cumpliendo el resto de su condena en su domicilio bajo ciertas restricciones impuestas por la justicia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como siempre decimos, un caso muy triste, un caso muy impactante y un caso que nos pone a pensar en algo bastante importante, y es: ¿la gente se puede reinsertar o no? Como vemos, Misael ya está en su casa terminando de cumplir el resto de su condena, mientras Mércia no tuvo la oportunidad ya de convivir con su familia, de vivir en su casa y de realizar sus sueños. También importante ver aquí el tipo de relaciones a los que nos enfrentamos día a día y de cómo la obsesión de una persona puede llegar a escalas inimaginables. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Suscribirse es completamente gratis, también van a encontrar mis otros canales en la descripción de este video y en mis redes sociales también me pueden seguir. Allí subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós. Si tú vienes, yo voy a tener a tu abuelo por Western. Te dije, viene y hablaremos y yo voy a resolver los problemas. Y soy puta enojado ahora contigo. No me escuchas, no me Debes escucharme. Venga y vamos a resolver todos. No me hablas por WhatsApp y queja y dije, oh, debes entender, bla, 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 bla. ¡Párate! El audio que acaban de escuchar pertenece a Jesse Wiseman, un hombre de 50 años de origen canadiense, que luego de contactar a través de las redes sociales a Laura, una joven colombiana de tan solo 20 años, comenzó una relación sentimental con ella. A partir del primer encuentro, la pareja no se separó. Él se mostró cariñoso, reservado, tranquilo, encantador y detallista. Pero no pasó mucho tiempo hasta que esta falsa imagen se desvaneciera.
Si quieres saber todo lo que sucedió, quédate conmigo hasta el final del video. Laura Isabel Lopera Osorio nació en Colombia en el año 2002. Fue la hija menor de una mujer llamada Gloria Elena Osorio, quien para ese momento tenía 2 hijos más, uno de ellos de nombre Juan. Laura creció en el seno de un hogar con dificultades económicas, pero eso sí, en él reinaban el amor y la unión. Los chicos fueron criados por su madre y además por su abuelo materno, un hombre de nombre Fernando Osorio. La familia vivía en un barrio ubicado al noroccidente de Medellín, y Laura era muy feliz en este lugar. Vecinos y amigos la describieron como una niña dulce, risueña, impetuosa y llena de sueños. Mientras Laura cursaba la secundaria, quedó embarazada y tuvo que abandonar sus estudios para encargarse de su hija, a quien llamó María Camila. Pasó el tiempo y llegado el 2023, Laura, de 20 años, se encontraba trabajando en un taller de confección de prendas de vestir y había retomado sus estudios con el propósito de culminar su bachillerato, para luego encontrar una mejor oportunidad laboral. Ella anhelaba sacar adelante no solo a su hija, sino también a su familia en general, ya que para ese momento la situación económica no había cambiado. Con este trabajo ella mantenía a su pequeña y al mismo tiempo cubría sus propias necesidades. Según se ha dicho, Laura siempre fue una madre muy responsable y velaba por el bienestar de su hija. Pero además ella también tenía otros planes. Estaba llevando a cabo un proyecto independiente junto a su hermano Juan Manuel, relacionado con el área de la confección textil. Entre todas estas actividades, Laura también tenía tiempo para conocer y compartir con nuevas personas, y además, como cualquier chica de su edad, frecuentaba las redes sociales y algunas aplicaciones de citas. Fue así como cerca de noviembre del año 2023, comenzó a hablar con un hombre 30 años mayor que ella llamado Jesse Gilbert Wiseman, con quien en poco tiempo tuvo un encuentro personal. De Jesse se sabe que en ese momento tenía 50 años y era originario de Nueva Escocia, una provincia de Canadá. Él mantuvo el contacto con Laura por unos días, a pesar de que en un principio la comunicación entre ellos no era fluida, porque él sabía poco español y ella casi nada de inglés. Luego de unos días de estar intercambiando mensajes, Jesse decidió que viajaría hasta Colombia porque quería conocer a Laura. Luego de la primera cita, la química entre ellos pareció pasar la pantalla y decidieron comenzar de manera formal su relación sentimental. Eso sí, tenemos que destacar que desde antes ellos en los mensajes ya se trataban como si fueran una pareja. Durante los primeros días de la relación, Jesse se mostró muy caballeroso y también muy atento con Laura. Incluso le dio dinero para que ella pudiera solventar algunos problemas económicos que tenía. Eso sí, él nunca se preocupó por ir a la casa de la joven. En una ocasión, la madre de Laura sí comentó que la invitó a un restaurante muy bonito del lugar. Él pagó y le demostró que era todo un caballero. Los familiares de Laura veían con buenos ojos a Jesse, ya que ella solo hablaba cosas excelentes de él. Pensaban que era una persona serena, centrada y que quería lo mejor para la jovencita. Parecía que esos 30 años de diferencia no representaban ningún problema para ellos y que su relación iba viento en popa. Incluso Laura dejó su trabajo en la fábrica de confecciones, ya que Jesse comenzó a apoyarla de manera económica. Y además había rentado un apartamento de 7 habitaciones en una zona muy buena de la ciudad. En principio él estaría en el país durante 3 meses. Estos los pagó por adelantado y se presume que fue para ganarse la confianza de la persona que le dio este alquiler. Él decía que era un hombre de negocios y siempre parecía estar muy ocupado. Así que cuando disponía de tiempo libre le enviaba automóviles rentados a Laura hasta su casa para que pasaran por ella y la llevaran a su departamento, donde ella solía pasar algunos días con él. Eso sí, dejaba a su pequeña a cargo de algún familiar para ella poder estar sola con Jesse. Pero con el pasar de los días esta relación que parecía idílica comenzó a cambiar, y es que Jesse comenzó a mostrar su verdadera cara. Era celoso, posesivo, quería saber dónde estaba Laura, con quién estaba, qué hacía. Él quería que la chica pasara todo el tiempo libre que tenía con él. Quería que le hiciera caso en cada orden que le daba y esto obviamente a ella dejó de gustarle. Eso sí, Laura no le contó nada de esto ni a su madre ni a sus hermanos. Ellos no sabían lo que estaba sucediendo. A quien sí le contó todo lo que pasaba fue a una amiga.
e incluso a esta amiga de nombre Sara le dijo que si algún día a ella le pasaba algo, no dejara que Jessie se acercara a su hija. Eso sí, los familiares de Laura sí vieron algún cambio en su actitud. Veían como ella en algunas ocasiones lloraba cuando estaba en casa o se le veía muy triste, pero atribuían esto a que había tenido tal vez algún problema tonto con Jessie y asumían que ellos lo resolvían porque al final seguían en pie con su relación. Poco a poco, con el tiempo, Laura dejó de salir y compartir incluso con sus parientes. Ponía la excusa de que prefería quedarse en casa, pero todo el mundo comenzó a notar que esto era porque alguien la estaba obligando. Laura también se quejaba mucho después de recibir llamadas de Jessie y mencionaba que no quería ir a verlo. Ella ya estaba cansada de sus malas actitudes, su necesidad de control y el hecho de que ella tenía que estar dispuesta cuando él quisiera. Para la familia de la joven todas sus actitudes le resultaban muy extrañas, porque ella siempre había sido una chica guerrera y muy social. Además de eso, comentaron que también le gustaban mucho las reuniones con su familia. Ya 3 meses después de iniciada la relación, Laura no aguantó más. Había sido una relación muy corta y había pasado por muchas cosas, así que decidió que le pondría fin al vínculo que tenía con Jessie. Quería alejarse definitivamente de él. Pero como podemos intuir, el hombre no se lo tomó nada bien. La seguía llamando con insistencia hasta que ella contestaba y si no lo hacía le dejaba cientos de mensajes. Hasta que finalmente la noche del 31 de enero de 2024, Laura decidió que se vería con él. Esto para sostener su última conversación. Realmente a Jessie le había costado mucho que Laura aceptara ir a este encuentro. La había llamado al teléfono de su abuelo. Esa había sido la única forma que había tenido él para que ella le contestara. Y luego de tener una larga plática telefónica, ella decidió que se iría. Esa misma tarde, Laura le pidió a su abuelo, mientras él pintaba la casa, que cuidara a su hija. Le dejó ropa y todo lo que necesitaba. Le comentó que iba a pasar unos días con Jessie. Y le aseguró también que cuando regresara traería un poco de dinero. Además de eso, Jessie en esa nueva conversación le había dicho que le regalaría un teléfono nuevo. Así que Laura estaba un poco ilusionada, vamos a decirlo así, con ir a este encuentro. Así las cosas, Laura tomó sus cosas, se arregló y llamó a uno de sus mejores amigos que también resulta que manejaba un taxi. Este amigo la llevó hasta el apartamento de Jessie, donde ya la había dejado en muchas otras ocasiones. Se despidió de ella y desde ese momento no se volvió a saber de Laura. Ella no se comunicó con sus familiares y con sus amigos, algo que les parecía demasiado extraño. Laura nunca dejaba de comunicarse, especialmente cuando dejaba a su hija al cuidado de algún familiar. Ella quería saber exactamente lo que hacía la niña durante el día. Así que cuando los días comenzaron a pasar y no había ni una sola noticia de ella, familiares y amigos decidieron que comenzarían a buscarla, primero en las redes sociales, y luego se acercaron a las autoridades. Como ya habían pasado varios días sin saber de Laura, los agentes de la ley comenzaron inmediatamente la investigación, y evidentemente se centraron en la relación que esta jovencita tenía con Jessie. Además de esto, las autoridades tampoco tardaron en poner una fotografía con las características de Laura, identificándola como desaparecida y pidiendo que cualquier persona que pudiera dar información sobre su paradero se comunicara con ellos. La familia estaba desesperada y sentían que las actuaciones policiales no avanzaban, por lo que el 10 de febrero de 2024 se comunicaron con el amigo de Laura que la había llevado en taxi hasta el apartamento de Jessie, ya que él sabía perfectamente dónde se encontraba ubicado. Para estas tenemos que decir también que la familia, aunque conocía a Jessie, no sabían exactamente en dónde vivía el hombre. Ante la situación, el chico no dudó en apoyarlos y de inmediato los llevó hasta el lugar, sin imaginar la horrible escena que se encontrarían en el sitio. Al llegar conversaron con la dueña y le explicaron la situación. En ese momento también le pidieron poder entrar al inmueble. La mujer aseguró que había visto a Jessie unos días atrás y que todo estaba bien. Además de eso, también dijo que había visto a Laura. Agregó que se había comunicado con el hombre el día 10 de febrero, en vista de que del apartamento salía un olor, que era muy fuerte y que incluso llegaba al apartamento de ella. La dueña del lugar dijo que Jessie le había explicado que supuestamente él se había dejado la basura dentro de la casa. Dijo que tenía unas bolsas que se había olvidado de sacar, pero que no podía hacerlo en ese momento porque él por una emergencia había tenido que volver a su país.
Eso sí, le dijo a la mujer que volvería esa misma semana, sacaría la basura y que todo quedaría arreglado. La dueña del lugar nunca había tenido problemas con Jesse. Recordemos que él incluso le pagó 3 meses por adelantado. Siempre había sido un vecino ejemplar y jamás había tenido problemas, así que decidió confiar en la palabra del hombre. La mujer también lo que hizo fue regar algunas plantas que Jesse tenía por fuera en su balcón, esto para que no se le marchitaran, pero cada vez que se acercaba a regar las plantas, ella sentía que el olor era cada vez más y más fuerte. Una vez comentó esto, los familiares de Laura le enseñaron la denuncia por desaparición y la mujer decidió que les dejaría entrar al apartamento. El primero que entró fue el amigo taxista de Laura. Este chico comenzó a recorrer las habitaciones, mientras la madre y el hermano de Laura también estaban en el lugar, pero iban un poco más lento. El taxista se acercó a una de las habitaciones y en el lugar se encontró con una escena horrible. Dentro de una maleta de la cual salía sangre estaba el cuerpo de Laura. Evidentemente él no dejó ni que la madre ni el hermano de Laura entraran a esta habitación. Era una escena terrible que les podía dejar un gran trauma, así que realmente lo que hicieron fue llamar a las autoridades. Rápidamente los efectivos de seguridad fueron hasta el lugar y se realizó una inspección. También se hizo una pequeña inspección técnica del cuerpo de Laura mientras se evaluaban las causas de su muerte. El principal sospechoso de todo esto evidentemente era Jesse, no solo por lo que la familia había contado, sino porque evidentemente el cuerpo se había encontrado en el apartamento que él estaba rentando. Luego de hacer una primera inspección al cuerpo de Laura, llegaron los resultados de los análisis forenses. Recordemos que ella se había ido el 31 de enero de su casa. Según los análisis forenses, le habían quitado la vida el día 5 de febrero. Y también recordemos que el cuerpo se encontró el día 10 de febrero. Por lo cual Jesse tenía varios días de adelanto, vamos a decirlo así. Si había ido a su país también hacía varios días, lo que complicó muchísimo la situación para la policía. Con respecto al paradero de Jesse, las autoridades colombianas dijeron que el hombre había abordado un avión el día 9 de febrero con destino a Bogotá, y luego de eso había tomado un vuelo hacia Centroamérica, específicamente a Guatemala. Las autoridades colombianas pidieron hablar con las autoridades del país centroamericano para pedirles apoyo para poder capturar a este hombre. Paralelo a esto, también fue emitida ante la Interpol una orden de captura, que dio paso a la activación de una llamada circular azul, la cual permitía comenzar la búsqueda de Jesse a nivel internacional, esperando que se diera la cooperación de todos los países. Mientras todo esto ocurría, la noticia del hallazgo del cuerpo de Laura se dio a conocer en distintos medios de comunicación, y las reacciones no tardaron en hacerse públicas. Muchas personas lamentaron el hecho y pidieron a las autoridades que este hombre fuera detenido. Dijeron que las autoridades colombianas tenían que velar por sus ciudadanos y también tener un registro detallado de los movimientos de todos los extranjeros. También en algunas fuentes se dijo que allegados a Jesse se habían comunicado con los familiares de Laura, esto para aportar información clave para dar con su paradero. El material, según dijeron los familiares de Laura, fue suministrado a los detectives del caso, y no se hicieron públicas estas diligencias en ningún momento. También se dijo que las autoridades tenían en su poder varios audios que habían intercambiado Laura y Jesse justo el día de su último encuentro. Dicha información se encontraba en el teléfono celular del abuelo de la chica. Recordemos que él se lo había prestado antes de que ella saliera de casa. Los reveladores audios mostraron la verdadera cara de Jesse, ya que su tono se evidenció muy amenazante. Le habló a Laura de manera irrespetuosa y también violenta. Lejos de ser una simple discusión, se contemplaron estos audios como una pieza clave en la investigación. Otra persona que aportó algo muy importante en la investigación fue el hermano de Laura. El chico dijo que él había hablado con Jesse el día 10 de febrero, evidentemente buscando a Laura antes de que se encontrara su cuerpo. Supuestamente Jesse le dijo que él estaba en el supermercado y que no sabía nada de ella. Le comentó que supuestamente ese día Laura había decidido irse a su casa y que él no sabía nada más. Evidentemente sabemos que este hombre estaba mintiendo. Mientras las autoridades iban investigando, se supo que había una hipótesis muy fuerte de que este hombre se quería ir hacia Tailandia, haciendo escala en algún país europeo. Esto llevó a las autoridades a redoblar todavía más el control de pasaportes en muchas fronteras, porque no querían que este hombre se escapara.
Estando ya en aquel país les iba a ser muy difícil llevarlo hasta Colombia para que él pudiera cumplir con la ley. Mientras tanto, los familiares y amigos de Laura seguían llorándola, y el 16 de febrero sus restos fueron velados a las 10 de la mañana. También hubo un sentido homenaje, en el cual familiares, amigos y miembros de la comunidad la recordaron con mucho cariño. Mientras tanto, los días seguían pasando y las autoridades seguían investigando, hasta que en cierto punto la investigación se paró. A Jesse aún no lo han detenido y realmente no se sabe en dónde está. Van a estar viendo en este momento en sus pantallas la fotografía de este hombre. Es muy importante que le tomen una captura, que la compartan, que compartan este video o que de algún modo pues ustedes puedan dar a conocer este caso, porque esta persona, como les recuerdo, está prófuga por haberle quitado la vida a una joven. Y es que realmente la familia de Laura no ha logrado tener un cierre ni un alivio en toda esta investigación. Además, recordemos que ella tenía una hija, una pequeña de solo 3 años que se quedó huérfana sin su madre. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso lamentable, un caso con un hombre que está prófugo, que puede estar básicamente ya en cualquier país. Recordemos que el último lugar donde lo vieron fue en Guatemala y desde allí pudo haber ido pues a cualquier sitio. Ya no se tiene un registro real de los movimientos de este hombre, así que de nuevo les voy a dejar la fotografía en la pantalla. Es muy importante que ustedes compartan esta fotografía y estén muy atentos. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.